emergencia y en esta situación donde no hay reglas, obviamente las tasas de interés van a seguir por las nubes. Esa concentración de poder la vemos también concretamente, ¿no? Y se quejan los empresarios cada día, ¿no? Porque al haber prórroga de la emergencia, bueno, no hay reglas, no hace falta pasar por el Congreso para dictar reglas, y bueno, y termina siendo que hay algunos funcionarios que dicen la regla soy yo. Entonces hay que pasar, ¿no?, por el peaje de ciertos funcionarios o por el capricho de ciertos funcionarios. Yo caminaba el pueblo de General Güemes en mi provincia y bueno, y me contaban, ¿no? Había dos empresarios, habían hecho la compra de equipamiento para montar otro ingenio, para producir también biocombustibles, y las máquinas quedaron en la aduana. No tuvieron la autorización para importarlas, tuvieron que vender, se acabó, no hay radicación. ¿Por qué? Porque no hay reglas, porque la regla es un señor que está ahí sentado, que es el que define si las cosas se hacen o no, si hay una inversión que se acepta o no, cuáles son las condiciones. Esta es una situación insostenible. ¿Y saben qué es lo que respalda, lo que permite que eso suceda? La prórroga de la ley de emergencia. La prórroga de la ley de emergencia, que es lo que permitió hace algunos años la resolución 125. Sin ley de emergencia, a ningún ministro se le hubiera ocurrido por resolución aumentar un impuesto, a ningún ministro. Tendría que haber mandado un proyecto de ley, se debatía y seguramente con modificaciones algo se habría logrado, pero nunca por resolución. Eso es la ley de emergencia. La prórroga de la ley de emergencia está incidiendo negativamente en la vida de cada uno de los argentinos. Por eso me parece que hay que rechazar. Basta de prorrogar ley de emergencia porque no hay emergencia, porque lo único que hacemos es verdaderamente concentrar poder. Yo quiero hacer una última referencia a las inconsistencias en la ley de presupuesto, ¿no? En el tema de infraestructura. ¿Cuánto dinero van a gastar? Eso es lo que nos preguntan, ¿no?, todos en la provincia. Bueno, ¿cuánto va a haber para las obras que estamos pidiendo? Y bueno, y el presupuesto dice dos fuentes, planilla 12, obras que se realizarán en el 2014, planilla anexa al artículo 11, las que exceden el ejercicio. Entonces, como hay que mirarlo por lupa, tomamos la planilla 12, Vialidad Nacional, total de obras para el 2014 para Salta, 416 millones. Sumamos el desagregado y no le da la cifra. Si sumamos, da 333 millones. ¿Dónde están los otros 83 millones? Es todo un dibujo. Ni siquiera se cuidaron en que la cifra dé, que la suma coincida con la cifra global. La ruta nacional en el tramo Pichana-Lorán lleva 14 muertos en 9 meses. 14, 50, 50 muertos. Ruta 50, 14 muertos en 9 meses. Y bueno, y también inconsistencias totales. No sabemos en definitiva cuánto va a costar la ruta. Dicen que lleva un avance del 40%. Empezó en el 2006. 2006, estamos en el 2013, lleva 40% de avance de la obra. Cada fin de semana, muertos y muertos. Todo un dibujo. No vemos en el presupuesto reflejado lo que después sale diciendo el director nacional de Vialidad, que se termina la obra en septiembre del 2014, no lo vemos reflejado. Recorríamos el otro día la zona del departamento de Metán, el Tunal, y los vecinos nos llevan a ver, bueno, el puente sobre la Ruta 16. La Ruta 16 conduce al puerto de Barranqueras en Chaco, es la ruta de los cereales para bajar por la vía fluvial. El puente sobre el río Juramento ha cedido y entonces caminamos por abajo, está sostenido con troncos y durmientes. Así está el puente sobre la Ruta 16. Buscamos en el presupuesto dónde están los recursos para ese puente. No existe, no figura en el presupuesto. El puente de la ruta del corredor bioceánico, el puente de la exportación de cereales, no aparece y está sostenido por troncos y durmientes. O sea que ni siquiera se toman en cuenta las necesidades reales de las provincias. Una última referencia, la cuestión de las sentencias judiciales de los jubilados, ¿no? Cuando nosotros discutíamos en este Senado la ley de ajustes jubilatorios,
nos parecía muy bien que haya un ajuste automático 2 veces al año, pero nos parecía muy mal la fórmula que se utilizaba. Nosotros votamos en contra a raíz de la fórmula, porque decíamos, en poco tiempo va a haber un gran achatamiento, y es lo que está sucediendo. Más del 80% de los jubilados están ya en la mínima, por el achatamiento que produce esa fórmula. Entonces, ¿qué hay? Causas judiciales. Los juicios por reajuste son impresionantes. Está colapsado el fuero previsional en la Argentina. Y bueno, y el presupuesto ha decidido cuánto se va a pagar de las sentencias. No importa cuántas sentencias haya, ¿no? Entonces, el presupuesto decide que para el año 2014 se van a pagar solamente, creo que son 6.000 millones de pesos. 6.500 millones para el 2014. En el caso de las Fuerzas Armadas, también a las jubilaciones de las Fuerzas Armadas les crea un tope, pero establece criterios objetivos, ¿no? Y dice prioridad de antigüedad de sentencias y edad de los beneficiarios. En el caso general no hay prioridades, es lo que decide la ANSES, a quién le paga, a quién no le paga, cuándo le paga. Y eso es una modificación de la Constitución, ¿no? La Constitución dice que los derechos que reconoce una sentencia tienen que ser cumplidos y reconocidos. Y bueno, y en este caso se está subordinando el cumplimiento de una sentencia a lo que dice la ley de presupuesto. Y sabemos que el presupuesto es un dibujo, pero a los efectos de los pobres jubilados se toma como cierto. Entonces, cualquier recurso extra no se pone para pagar a los jubilados, se decide discrecionalmente para otros fines. Entonces, me parece que aquí hay temas graves, asignaturas pendientes. Y por otro lado, vemos un gran despilfarro, ¿no? Yo recuerdo, senador, el miembro oficialista, del informante del oficialismo era jefe de gabinete, me parece, cuando vino a este Senado y dijo que el programa Fútbol para Todos iba a tener 0 costo porque se vendía la publicidad, ¿no? Y bueno, y la publicidad no se vende, es la gran propaganda del gobierno, 1.400 millones para el año que viene, solo para ese programa, más otros casi 1.000 millones para publicidad oficial que maneja el jefe de gabinete, 657 millones para el Museo del Bicentenario, 31 millones para refacciones en la Casa Rosada. Y quiero comparar con algunos indicadores de mi provincia, ¿no? Sin conexión de agua, 26% de viviendas. Sin conexión a red cloacal, 38% de viviendas. Sin conexión a gas natural, 57% de viviendas. Bueno, ¿a dónde está eso que se va en despilfarro? Por un lado, es el agua potable que le está faltando a tantos argentinos. Por esas razones, señor presidente, vamos a votar en contra los 3 proyectos. Gracias. Senador Linares. Gracias, presidenta. Bueno, indudablemente aquí ya se han analizado muchos números. Seguramente vamos a subrayar algunos más. Pero lo que quiero resaltar en el análisis del presupuesto es que este presupuesto viene reflejando desde lo político, desde el oficialismo, un estilo de gobierno y un rol del Estado que queda plasmado aún en este difuso o confuso número que todos hablan como dibujo. Y me parece que ese es el tema central, lo que se había referido la senadora preopinante en último término, al que yo voy a hacer mención. Me parece un tema central. Cuando uno presupone que va a tener una serie de ingresos, esto es un presupuesto, presupone también una serie de gastos que avalen la recaudación de esos impuestos. Bueno, aquí se han hablado de algunas incoherencias en cuanto al tema gastos y al tema recursos. Nosotros vamos a votar en contra de los 3 proyectos. Hemos presentado nuestro proyecto alternativo con estos, porque creemos en otra manera de gestionar.
que es necesario cambiar y corregir cosas que no aparecen aquí claramente expuestas ante variables que han ido profundizándose a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente el tema de los subsidios y la pérdida de los superávit comercial, que me parece están agravándose año a año y no se refleja aquí, en los números al menos, y nosotros queremos subrayar algunas de las inconsistencias que ya por otro lado se han hecho, ¿no? La primera de las inconsistencias para nosotros, para este año, se observa en la dinámica de las principales variables macroeconómicas, creciendo nominalmente por encima del 20% interanual y una pauta oficial de precio minorista del 10.4%, promedio para todo el 2014. Otra inconsistencia es la relacionada con el 6.2% de crecimiento del PBI, que nosotros creemos que no es posible llegar a ese valor, más allá de la complicación externa que también se ha mencionado, de los adicionales que generarían aportes nuevos para el pago de la deuda externa. La historia económica argentina muestra que en ningún caso de semejante crecimiento del PBI es tan escaso el crecimiento de las importaciones, a saber, la elasticidad entre el producto de las importaciones que se obtiene del actual presupuesto es de 1,39. Históricamente es un crecimiento del PBI superior al 5%, la elasticidad de productos de las importaciones siempre superó largamente la cifra del 3%. Es decir, dada la inextricable relación entre el crecimiento del PBI y de las importaciones, postular una tasa de crecimiento del PBI del 6.2 estaría asociado a un crecimiento de importaciones no inferior al 20% interanual, lo que creemos que es absolutamente imposible de mantener. Creemos que el contexto internacional en el que se desarrolla la economía va a tener algunas variaciones que no compartimos con lo expuesto por el equipo económico. Creemos que el aumento de tasas de Estados Unidos fundamentalmente va a hacer cambiar el eje de muchos flujos de capital en el mundo y que obviamente no se espera que sea un año tan propicio como creemos han tenido las exportaciones argentinas este año o estos años y que están de alguna manera aplanadas en los últimos tiempos. Por otro lado, este presupuesto no contempla corregir distorsiones que afectan claramente al federalismo y que obligan a las provincias, consecuentemente a los municipios, a incrementar la presión fiscal. El presidente del Estado Nacional puede emitir moneda, las provincias, los municipios son tomadores de inflación y esta inflación es alta y esto genera nuevas y adicionales presiones tributarias, lo que condiciona también fundamentalmente sus capacidades autónomas de definir prioridades. Federalismo significa, entre otras cosas, tener decisiones de planificación autónoma sobre su propio territorio, sobre la base de las prioridades que fijen los responsables políticos que están en la conducción de esa provincia o de ese municipio, y no tiene que depender de lo que hoy día está pasando, sobre todo la inversión física, que depende exclusivamente de cómo le vaya a alguno en la relación con el gobierno o la amistad que tenga con el ministro debido. Para darle una idea, hace no mucho tiempo, antes de las PASO, el ministro debido vino a mi sección electoral, en el sur-oeste de la provincia de Buenos Aires, cuando
empezaba el proceso. Y se reunió exclusivamente con intendentes amigos, ya no digo del mismo partido, amigos, dejando absolutamente afuera de la reunión y de la posibilidad de firma de convenios, porque no es otra cosa que firma de convenios, a otros intendentes que estaban alejados en la interna o eventualmente de otro partido político. Presidente, yo tengo una acción vinculada a los municipios del año 1983, o sea, me ha tocado tener contacto con todos los gobernadores desde ese entonces hasta el 2003. Y después uno ha seguido también la evolución posterior. No ha habido nunca en la historia, digamos, una situación de esta magnitud donde un ministro nacional vaya directamente a definir con el intendente las prioridades locales sin que haya un correlato provincial para hacer más eficiente la inversión. Yo no soy de los que le parezca que los números de inversión por cápita, por provincia, sean un tema determinante o a ser tenido en cuenta, porque eventualmente hacer una obra importante en una provincia de pocos habitantes podría ser que distorsione eventualmente este tipo de análisis. Lo cierto es que aquí se ha hablado de rutas. En estos 10 años en mi provincia, la verdad que rutas nuevas no ha habido absolutamente ninguna, al menos de la Nación, y la verdad que tenemos enormes problemas para llegar con la mercadería a los puertos, que usted sabrá, 2 de los 3 puertos más importantes cerealeros del país están en la provincia de Buenos Aires, en Necochea y en Bahía Blanca. Tampoco coincidimos en que la exportación este año pueda ser de la magnitud que están planteando este presupuesto. Como ya dijimos, en función de la importación que está prevista, esto no podría ser posible y sobre todo con los escenarios externos que hoy están planteándose. Con respecto a los gastos, hubiera sido importante para nosotros, pese a este tratamiento exprés que ha hecho el esfuerzo el presidente de la Comisión de Presupuesto, al menos de que pase el grupo del equipo económico, haber tenido la presencia aquí de los responsables básicamente de los gastos, ¿no? Porque los gastos en este presupuesto hay algunos que tienen una distorsión que nosotros no podemos avalar de ninguna manera, sobre todo lo vinculado en muchos casos a subsidios. Aquí se habló ya que el Ministerio de Interior y Transporte, para transporte aerocomercial, tiene una previsión de 2.780 millones, para la política de transporte automotor 17.000 millones, y de política de transporte ferroviario 2.570 millones. Y a su vez la importación de la política de hidrocarburos sobre todo y de energía a nosotros nos prende una enorme luz de alerta. Ya lo hemos manifestado otras veces acá en el recinto. Creemos que es el punto más grave que hoy tenemos en lo económico, que genera la demanda de divisas y que estas divisas son difíciles de conseguir, la pérdida que se ha mencionado de la posibilidad de conseguir recursos en dólares por la atenuación o el achatamiento de las importaciones, de las exportaciones, va a generar problemas muy graves. Entre las cosas que no creemos o no queremos compartir,
está en la aparición de una serie de nuevas empresas del Estado que están dándole un rol distinto a la década del 90, donde se cambió absolutamente el diseño y el rol del Estado, pero ahora vemos que han aparecido una serie de empresas que demandan también sus inversiones y que nosotros realmente no compartimos. Mire, hay transferencias a empresas públicas, como dijimos, aerolíneas, AISA, ARSA, ARST, que son Radio y Televisión Argentina, TELAM. En el presupuesto de 2003 se informaba la existencia de 18 empresas públicas y 8 residuales. En el presupuesto del 2014 se informa que el universo de empresas públicas son de 30 sociedades, siendo 27 las que se encuentran en funcionamiento y 3 las que mantienen en proceso de liquidación. Parecen ahora algunas necesidades acá de aclarar, que son, me parece, errores propios de la gestión y la concentración de poder delegada a través de la ley que se va a votar hoy de emergencia económica. Más allá del presupuesto prever cerca de 70.000 millones de pesos en política energética, la mayoría es un subsidio a Camesa y a Enarsa para estos subsidios de energía y combustible, crecen año tras año. Nosotros venimos insistiendo, hicimos 5 preguntas al jefe de gabinete vinculadas a la importación de gas en mi ciudad, que fue el primer puerto que empezó en el 2008. Con 5 arcos regasificadores que tienen un proceso complejo, porque hay que importar, digamos, una fábrica que procesa el gas y lo convierte de líquido a gaseoso y que tiene enormes costos operativos. No es un procedimiento, digamos, que hoy haya que desechar en función de que esta tecnología de poder transportar gas líquido es importante para muchos desarrollos de economías, pero lo cierto es que cuando esto se va a hacer constante, como parece que es irresponsable no haber previsto la construcción de plantas en tierra que permitan un costo mucho menor y que achique esos costos. Y este año se van a hacer una serie de importaciones, se le sacan impuestos a importaciones enormes de fuel oil y de combustibles, y sin embargo tenemos el 40% de las plantas de biodiesel ociosas, con lo que podría haberse promocionado o activado una política pública vinculada a mejores cortes de biodiesel que permitiría tener muchos menos importaciones o pérdida de ingresos por impuestos a los combustibles. Una de las particularidades del gasto que uno ve y que nos parecen importante destacar es el programa de prensa y difusión de los actos de gobierno. En detalle de las funciones de programa se encuentra la planificación y ejecución de publicidad oficial. Y la Ley de Presupuesto Nacional de 2013 vemos que se destinan para esto 753.000 millones de pesos. 753 millones de pesos. Las distintas adecuaciones presupuestarias después hacen que esa partida haya terminado en 1.187 millones de pesos al 31/7 de este año. O sea, un incremento del 58% en 6 meses. De manera que todavía no sabemos cuánto va a terminar. Para este año, la propuesta arranca con 950 millones de pesos, o sea, un 26% más que la del año pasado, con lo que no sabemos tampoco cuánto va a ser el gasto total. El programa Fútbol para Todos empezó con el 2010 con 648, en el 11 690, en el 12 698 y en el 13 1.200 millones, para el 14 1.410 millones.
como para hacer un dato interesante para observar, se destina lo mismo en Fútbol para Todos que a la finalidad inteligencia, que es un tema de por sí solo ya interesante para debatir en otra oportunidad aquí en el Senado. Por eso nosotros creemos que se está yendo hacia un Estado que atenta contra el federalismo, que los números que se reflejan aquí hacen que cada vez estemos más lejos de cumplir el artículo 7 de la Ley de Coparticipación, que no hay decisión del oficialismo de discutir esto. Yo comparto con el ingeniero Berna la Comisión de Coparticipación y la verdad nos hemos juntado innumerable cantidad de veces sin la posibilidad de reunir el quórum necesario para poder tratar temas importantes, que algunos se mencionan aquí, puede ser la ley del cheque, se mencionó también el acumulado de los ATN, hay varios proyectos vinculados también al tema ganancias y me parece que sería bueno también poder tener la posibilidad de tener un debate serio sobre esto, porque indudablemente va generando condiciones de dependencia desde los ejecutivos hacia las provincias que se trasladan hacia abajo y me parece que no es una buena práctica que se viene sosteniendo durante todos estos años. El impuesto al cheque, obviamente, más allá del impuesto injusto, indudablemente hoy no se puede financiar el Estado, pero creemos que habría que coparticiparlo a los efectos de poder atenuar esta disminución de coparticipación que se está viendo. Y lo que para nosotros es central de todo este paquete que hoy vamos a tratar está vinculado a volver a tener una prórroga de la llamada Ley de Emergencia Económica después de 11 años de crecimiento sostenido y que de alguna manera contrasta con el discurso de los crecimientos importantes, que en algunos casos han sido importantes, pero no en la magnitud muchas veces que se menciona, y que no justificarían de ninguna forma de mantener esta delegación de funciones que le hace perder un rol fundamental a las cámaras y que creemos descompensa el funcionamiento del sistema republicano. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando decimos que se va a prorrogar una vez más? Lo que se está prorrogando es el artículo 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley 26.204. Ello significa la prórroga de la vigencia de la Ley 25.561, por la cual se declaró emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegándose al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha norma, las que son: a, para establecer un sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y la divisa extranjera y dictar regulaciones cambiarias; b, a renegociar los contratos de obras y servicios públicos; y c, a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de las acciones de la naturaleza monopólica o oligopólica. La verdad que muchos de los problemas de la renegociación de contratos debían haber pasado por aquí en tiempo y forma y nosotros la estamos tratando de seguir muchas veces por la falta de acceder a información desde medios que tienen acceso a alguna otra posibilidad que nosotros y que la verdad lamentamos que no se vuelva a retomar esta posibilidad de que sea esta Cámara o estas cámaras las que trabajen sobre esto. La otra es la vigencia de la Ley 25.790. Por esta ley se extendió el plazo para llevar a cabo la renegociación de contratos de obras y servicios públicos dispuesto en el artículo 9 de la Ley 25
561, por dicha renegociación podrá abarcar a determinados sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Se prorroga el estado de emergencia sanitaria nacional, dispuesto por el decreto 486/2. A través del mencionado decreto se le otorga una serie de facultades al Ministerio de Salud para restablecer el suministro de medicamentos e insumos en instituciones públicas con servicio de internación, garantizar el suministro de medicamentos para tratamiento ambulatorio a pacientes en condición de alta vulnerabilidad, garantizar el acceso de medicamentos e insumos esenciales para la prevención y tratamiento de enfermedades. Pues a esta altura me parece que esto tampoco tendría sentido. Se prorroga la emergencia ocupacional nacional, declarada por decreto 165/02 también. A través de la mencionada norma se creó el programa Jefes de Hogar. Entre sus artículos se encuentra la autorización del Poder Ejecutivo para distribuir las disponibilidades entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el coeficiente resultante del cálculo de ciertos valores. Se prorroga la emergencia alimentaria nacional decretada por el decreto 108/02. A través de dicho decreto también se creó un ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, un programa de emergencia alimentaria. Me parece que a esta altura de años con crecimiento importante, donde se ha pasado a una reducción importante también del empleo, no tendría sentido mantener este tema en manos solamente del Ejecutivo, porque me parece que lo que está pasando es que estamos llegando a una democracia más delegativa que representativa, donde hoy el Ejecutivo casi podría gestionar los presupuestos, los recursos, sin la posibilidad de que estas cámaras puedan intervenir. De hecho, los decretos de necesidad de urgencia pueden ser sancionados mucho más rápido que una ley, ya que con la aprobación de la mitad más uno en la Cámara quedan vigentes y mantiene el Ejecutivo la posibilidad del veto en tanto pueda salir una ley que incomode. De manera que se está diseñando un Estado con una fuerte cantidad de subsidios que van a ser insostenibles en un crecimiento cada vez creciente, con una crisis del sector energético que va a tardar años en estabilizarse siempre y cuando haya inversiones en esto. Y me parece que estas dos variables hacen que, o deberían haber hecho, que el Ejecutivo presente otro proyecto de presupuesto que contemple la corrección y no casi un piloto automático como en los últimos 2 o 3 años que viene haciendo, con inconsistencias que todos apreciamos como un dibujo y que permiten el uso discrecional de los recursos de excedente después de tener variables que están subvaluadas en muchos casos y partidas que son difíciles de controlar. Nosotros entendemos que este presupuesto refleja un estilo de gobierno concentrador, que concentra poder a través de los recursos de la coparticipación, que el hecho de disponer de condiciones excepcionales que fueron delegadas en momentos especialísimos de la República y donde creo que los legisladores que integraron en ese momento en las dos cámaras estuvieron a la altura de las circunstancias para salir de una crisis gravísima en el 2001, me parece que la delegación debiera ser también, si es necesaria, mejor explicitada y por otro lado entendemos que cuando esta ley ha terminado las prórrogas debieran hacerse, no debieran hacerse, sino tendría que hacerse una nueva ley con mayorías especiales porque son leyes claramente especiales. Por eso y por razones que seguro van a agregar unos miembros de la bancada y cerrará el senador Giustiniani con una concesión general de lo que opinamos desde el Frente Amplio Progresista,
nosotros hemos presentado estos proyectos alternativos, rechazando los 3 proyectos presentados a tratamiento hoy. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Monllao. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y para no sobreabundar, y además porque no podría hacerlo mejor, voy a adherir a las expresiones de la senadora Montero y a la que habrán de dar luego los voceros de la Unión Cívica Radical, y como así también a lo que habrá de expresar el miembro de mi bloque, el senador Castillo, sobre todo en lo atinente al impuesto al cheque. Dicho esto, me voy a permitir comenzar con un breve relato. No hace demasiado tiempo, un técnico del Ministerio de Educación de la Nación llegó a mi provincia para capacitar en formulación de proyectos, y a quienes estábamos participando de esas jornadas nos decía firmemente que debíamos larguen el rollo, porque total el papel aguanta cualquier cosa. Después vemos cómo lo hacemos aterrizar en la realidad. Y tengo la sensación que este pensamiento es el que circula en quienes conforman el gobierno del Frente para la Victoria. Y así uno se pasa participando de simulacros donde terminamos legitimando decisiones que de antemano ya estaban decididas. Señor presidente, ningún trabajo serio, ni planes, ni programas, ni presupuesto, más aún la ley que contiene el plan de acción del gobierno, puede realizarse sobre la base de estadísticas distorsionadas. Fíjese, señor presidente, que el sector público nacional retendrá el 73,5% del total de la recaudación tributaria y el 26,5% serán para las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Es este un presupuesto federal? Desde luego que no. Un presupuesto federal debe construirse desde el principio de subsidiariedad. Debe construirse sobre la base de la solidaridad social entre provincias, pero también sobre la base de la solidaridad social entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales, para lograr de este modo mayor cohesión social y mejor calidad de vida. En estos 10 años de década ganada, lo que ha sucedido es que se ha exacerbado el centralismo. Los sucesivos presupuestos han contribuido a reforzar las desigualdades y las asimetrías, han contribuido a disciplinar a gobernadores e intendentes con las remesas discrecionales de fondos por fuera de la masa coparticipable. Fondos que la más de las veces solo contribuyen a perpetuar la dádiva y el clientelismo, mas no el desarrollo local y la promoción humana. Los catamarqueños, pese a algunos anuncios, siguen dependiendo del empleo público, con escaso margen de empleo en el sector privado. Y según lo reconocido por los propios inspectores de la AFIP, con un porcentaje creciente de empleo no registrado y con salarios pauperizados y reclamos salariales permanentes, la salud actualmente en Catamarca está paralizada. Hace poco menos de una semana, el subsecretario de Agricultura reconocía en medios gráficos la gravedad de la crisis del sector agrícola ganadero
y ya se había declarado la emergencia provincial por la sequía. Sin embargo, aún la ayuda de la nación no había llegado. Señor presidente, se han destruido, se han devastado las economías regionales. Ese eufemismo tecnocrático con que se designa a la otra Argentina, la marginal, la pobre. Están ahogadas nuestras provincias por las políticas centralistas y las políticas económicas que provocaron la pérdida de competitividad y el fin de los beneficios promocionales, a pesar del decreto 699 de mayo de 2010, firmado por nuestra presidenta y que no se encuentra en vigencia. Sin embargo, señor presidente, Tierra del Fuego sí puede gozar de esos beneficios promocionales. Yo, la verdad que hubiera deseado que vinieran a este Senado los titulares de algunas áreas de gobierno. Hubiera deseado que el jefe de gabinete explique cómo se reasignan los recursos. Hubiera deseado que se acercara Sileoni y explicara cuánto del presupuesto y qué acciones desplegará para mejorar la calidad de la educación, que no sea solamente caer en una medición a través de pruebas estandarizadas, qué acciones desplegará para mejorar la calidad de la educación, decía, y qué ocurre particularmente con la escuela media y con el nivel superior de la educación. Fíjese que en Catamarca, ustedes hace un momento, alguno de los senadores hacía mención al plan Conectar Igualdad. Yo creo que pocos saben que en Catamarca las escuelas no tienen conectividad, los institutos de educación superior no tienen conectividad, los alumnos de los profesorados de las carreras de formación docente no tienen bibliotecas. Esta es la situación de la educación en Argentina. También hubiera deseado que viniera Mercedes Marcó del Pon a explicar cuánto se emite con la maquinita de la ex Chicone, que el secretario de Agricultura pudiera explicar cómo un modelo progresista e inclusivo pone en jaque a los productores de aceituna, de aceite, de vino, de vid, de tabaco, de azúcar. Tal vez Norberto Yaguar estaba muy ocupado en su momento con las PASO. Hubiera deseado que Débora Giorgi explicara sus políticas y el cierre de plantas con la consiguiente pérdida de cientos de empleos, que venga debido a explicar por qué se colocan carteles y se presupuestan obras a las que nunca se da inicio o se abandonan, que explique los reclamos por falta de pago en obras que provocaron que ciudadanos de Santa María y Capayán reclamaran con corte de ruta, que explique la corrupción y los sobreprecios y el coto de corrupción en que se ha convertido la Administración de Vialidad Nacional. Que venga Bocio también a explicar por qué el ANSES se convirtió en una prótesis financiera del Estado para financiar gastos superfluos con prioridades que no se entienden, mientras los que trabajaron para construir este país son desechados y de ellos se espera que mueran sin cobrar lo que por derecho les corresponde, merced a las sucesivas apelaciones que realiza el ANSES. También hubiera querido que Puricelli y Berni vengan a explicar qué políticas se articulan con las jurisdicciones que no sean meras firmas en un papel de convenios que no se cumplen para combatir la inseguridad, la trata y el narcotráfico. En mi provincia han muerto 4 mujeres en un mes, 23 asesinatos en menos de 2 años.
también hubiera deseado que el subsecretario de Seguridad supiera que recientemente quien está a cargo de la seguridad en mi provincia reconoció que el 85% de las personas aprehendidas por cometer delitos contra la propiedad está bajo los efectos de estupefacientes, que la falta de seguridad ya no es una sensación sino una realidad, y reconoció que los catamarqueños tienen pánico y miedo, que los delitos callejeros son más violentos y que los delincuentes de ahora no son los mismos que hace 2 años. Las muertes y la violencia de mi provincia... Señora senadora, cuando pueda, para ir redondeando. No repercuten. Habíamos acordado en labor parlamentaria en la jornada de ayer que todos dispondríamos del tiempo necesario para hablar. Señora senadora, cuando comenzó la sesión, si me permite un segundo, jefe del bloque, pero ¿sabe qué? Siempre llegamos a la misma conclusión. Cuando se votó a la lista, de oradores, se aclaró quiénes son los que iban a hablar como presidente del bloque. No lo inventé yo, senadora. En todo caso, le ruego, si es tan amable, en la próxima vez, usted hágase identificar como tal, porque hasta este momento, como miembros informantes, está la lista delante mío y está votada esta lista donde figuraba quien le habla, la senadora Montero, el senador Romero, la senadora Escudero y el senador Linares. Le voy a tomar, señor presidente, el tiempo necesario. Tome lo que usted quiera, senadora. Lo que le estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo es que no es correcto, nada más. Sepa que usted está haciendo lo que usted quiere, no lo que sucede. Sepa que está haciendo lo que usted quiere, no lo que corresponde, no es lo que se votó en esta Cámara. Sí, senador. Si les concedo una interrupción al senador Berna. Se la concedo. Senador Berna, tiene la palabra. Presidente, para precisar, presidente, porque usted no estuvo en la reunión de presidente del bloque, lo que se acordó fue flexibilizar el horario de todos los oradores, no solamente de los presidentes de bloque y de los miembros informantes, a condición de que hubiese un solo debate de todas las leyes. La presidenta del cuerpo, la senadora de Tucumán, lo aclaró cuando se inició este debate, que había flexibilidad para todos, no solo para los presidentes. Eso es lo que le quiero corregir. Estimado senador, estando sentado en mi banca, el presidente del bloque del Frente para la Victoria hizo la misma aclaración que usted está haciendo. Yo no estoy diciendo otra cosa más que en la medida que se pueda se vaya redondeando. No dije corte o tiene que cortar o termine, porque la realidad es que son 25 los oradores, si no, no termina nunca más el debate. Lo que pasa es que una cosa es flexibilizar y otra cosa el debate libre, y yo escuché flexibilizar, entonces lo que estoy tratando es eso. Lo que pasa es que la flexibilidad de la senadora Roquet, comparada con la suya, es como la de Grondona, es más flexible. Gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Monllao. Parece que tiene que revisar sus representaciones, señor presidente, porque soy muy feliz con ella, déjeme tranquilo. Siempre es conmigo y que soy mujer estas cuestiones que usted plantea. Debo decir, señora presidenta, que las muertes y la violencia de mi provincia no repercuten igual que las del conurbano bonaerense, donde se gana o se pierde una elección. Señora presidenta, ¿con qué necesidad y por qué escamotear tiempo de discusión a la ley de leyes? ¿Qué puede haber de riesgoso en una discusión a fondo, sin prisa, sin necesidad de acotar el debate a lo estrictamente reglamentario? Y es que estamos ante una nueva ficción, un cumplo y miento, que es una formalidad para la oposición y no un plan de gobierno. Orlando Braselli, un economista titular de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de Cuyo, señala que asignar bien los recursos no solo constituye una necesidad, sino que representa una obligación ética, porque ello posibilita minimizar los costos de oportunidad en términos de niveles de sacrificio social, y un presupuesto para Braselli es
maximizar la transparencia, las instancias de participación y de evaluación, instancias necesarias, señala, para a su vez optimizar el proceso de asignación de recursos dentro de la direccionalidad que determina un programa general de gobierno. Este proyecto, señora presidenta, dista mucho de ello. Representa la continuidad de la política económica y el refuerzo de sus hierros. Niega la verdadera inflación que beneficia a los que más tienen y hace más pobres a los pobres. Elude los problemas del modelo productivo. Presupuesta gastos inferiores a los que se realizarán. Devela la ausencia por 10 años de políticas energéticas con una fenomenal importación de combustible. Se estima que el resultado primario será deficitario y no superavitario. Las provincias sufrirán el impacto de las rebajas del impuesto a las ganancias. El superávit primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por encima de educación, salud, cultura, seguridad. Es decir, señora presidenta, estamos perjudicando a las provincias y al conjunto de sus habitantes. Por otro lado, esta prórroga de la emergencia, de la ley de emergencia, no resiste la menor lógica después de una década ganada. Tampoco el impuesto al cheque, cuya coparticipación le es retaseada a las provincias. Señora presidenta, por otra parte, fíjese que las provincias deberán comenzar a pagar los intereses y el capital por la deuda que se les refinanció en 2010. Además, se desembolsarán grandes sumas en subsidios. Es decir, mire, este presupuesto finalmente tiene el sesgo del gobierno, la impronta del cortoplacismo, de la política de parche, de la improvisación como el presupuesto de este año. Y las provincias seguimos sosteniendo las malas prácticas, el aparato burocrático, la corrupción estructural, el clientelismo y la militancia rentada. En Catamarca los anuncios llegan generalmente de julio a octubre, cuando es año electoral. Todo este tiempo que pasó, nuestra gobernadora ha recibido escasa ayuda de la nación. Y fíjese que si uno analiza las obras presupuestadas para Catamarca, podemos ver lo que ya señalaba el senador Romero que ocurre con Salta. Los avances de obra hasta el 2015 no llegan a un 10%. Recién después del 2015 se prevén los avances verdaderos, cosa que no sabemos si además se cumplirá lo previsto. Ya tenemos callos, los catamarqueños, de tantos anuncios incumplidos. Señora presidenta, ya para terminar, yo no quiero que Catamarca ni las provincias hermanas estén condenadas a recibir las migajas que caen de la mesa y a ser mendigos sin libertad y sin derechos, como decía nuestro caudillo Felipe Varela. No podemos aprobar un presupuesto que es una mera aspiración, que es mendaz. No puedo yo, por respeto a los padecimientos de mis comprovincianos, y quiero aclarar que no solo no prestaré mi apoyo al presupuesto, sino tampoco a la prórroga de la emergencia económica ni del impuesto al cheque. Muchas gracias, señora presidenta. Senador Reutemann. Senador Berna, ¿le pareció tiempo suficiente? ¿Cómo? ¿Le pareció el tiempo suficiente? Gracias por la amabilidad. Gracias, presidenta.
en forma reiterada en estos últimos años, y hoy no será la excepción, he venido oponiéndome a los sucesivos proyectos de presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional ha ido presentando a este Congreso de la Nación. Estos presupuestos han sido instrumentos legales para constituir una ficción que luego la realidad se ha encargado de confirmar en cada oportunidad. Una ficción en la que se sustentan los supuestos macroeconómicos, tanto en las previsiones en materia de inflación y de crecimiento del Producto Bruto, como así también en lo que respecta al cálculo global de recursos de gastos que se contemplan. No me voy a detener en los datos erróneos que contiene, como la inflación, que será apenas superior al 10%, que el dólar estará en un promedio de 6,33%, que el Producto Bruto Interno crecerá un 6,2%, inexitud que hará que los argentinos tengamos que pagar mayor renta a los tenedores de bonos al momento de abonar el cupón respectivo. Ni qué decir que esta situación se agudizará en el año 2015 y que este Gobierno dejará como regalo para la próxima gestión. Como ha sido costumbre, la subestimación de recursos implica que el Ejecutivo se reserve para sí y sin control la facultad de decidir a su simple arbitrio en qué gastar esos mayores ingresos, con lo que la discrecionalidad estará, como se ha venido evidenciado desde siempre, a la orden del día. En ese contexto me referiré específicamente a la provincia de Santa Fe, que sigue siendo discriminada, y los santafesinos seguiremos viendo cómo se postergan distintas y necesarias obras, que ya varios senadores la han mencionado, que en algunos casos no tienen presupuestos suficientes y si los tienen no se ejecutan. ¿Cómo puede ser posible que los fondos asignados para obras de infraestructura sean inferiores a los del año 2013? Tal es el caso del puente Reconquista-Goya, en el que se realizó un recorte presupuestario de aproximadamente el 20% entre el presupuesto 2013 al del 2014. Seguiremos viendo cómo la partida asignada para la construcción del puente Santa Fe-Santo Tomé, sobre el que volveré más adelante, tiene carácter únicamente simbólico. Seguiremos aguardando que se concrete la impostergable mejora y refuncionalización de las rutas nacionales que pasan por su territorio, como ser la 33, la 34, la mencionó el senador Romero, la ruta 11, ruta por donde circula toda la producción agrícola, de la cual el Gobierno Nacional se ha beneficiado tanto en esta década. Seguiremos viendo cómo los programas de vivienda de la Nación sufren un permanente recorte. En el año 2006 a la provincia se le asignaba un 7% de la transferencia de los planes federales, reduciéndose en el año 2012 a solamente el 0,3%, un recorte significativo que solo perjudica a los más necesitados de la provincia, todo esto sin contar con el permanente atraso en el envío de los desembolsos. Seguiremos viendo cómo se postergan las obras de interconexión de gas natural con el norte de la provincia de Santa Fe. El proyecto de presupuesto nacional del 2014 prevé para la provincia apenas un 4,5% de las partidas totales destinadas para la contratación de obras. Ese porcentaje representa la mitad de lo que le correspondería si se aplicara correctamente los índices de coparticipación. En estos años, Santa Fe fue una de las provincias que en términos relativos ha recibido de la Nación menos dinero per cápita que el promedio nacional. Solo mencionaré dos ejemplos entre tantos. En el presupuesto 2014, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios prevé para Santa Fe un promedio de 325 pesos por habitante, cuando la media nacional es de 1.954. Y en materia de seguridad prevé un promedio de 126 pesos, cuando la media nacional es de 807.
La discriminación que contiene el presupuesto en perjuicio de mi provincia no será en el 2014 una novedad, sino que es la réplica de los presupuestos anteriores. Además, como todos lo saben, solo se distribuye el total de ingresos tributarios